Hola maquetador, maquetadora, soy Ricardo de Animatics y hoy estamos en el vídeo 33 de la serie Desarrollo Web desde cero con el proyecto Félix Ruiz Fotografía. En este vídeo vamos a añadir a nuestro proyecto el scroll virtual, así que vamos allá. Si no sabes lo que es el scroll virtual, recientemente he subido un vídeo al canal donde lo explicaba al detalle, de manera teórica, cómo funciona y te recomiendo que lo veas porque nos vamos a basar en ese vídeo. Te lo dejaré en algún sitio relacionado para que vayas a verlo. Antes de empezar vamos a hacer ciertos ajustes en nuestro proyecto. Lo primero que voy a hacer es añadir una variable de CSS con el valor de un VH real del navegador, y esto lo haremos para solventar problemas en móvil. Lo que vamos a hacer de manera gráfica es esto, es la de la derecha. Esta será la solución que aplicaremos. Lo que estamos haciendo aquí es controlar realmente cuánto es 100 VH, cuánto hay disponible realmente, porque la barra del navegador en móviles también ocupa espacio, y entonces los 100 VH no se corresponden realmente a lo que debería. Entonces, para solventar ese problema, un buen hack es hacer esta solución. De todas maneras, si no quieres hacer lo que vamos a hacer ahora en el código, puedes incluirte esta librería que te dejaré en la descripción, que simplemente la tienes que instalar y la importas en tu proyecto y listo. Aquí te dice cómo se utiliza. Dicho eso, también te dejaré en la descripción este artículo donde te explica qué hace todo esto y el por qué. Pero de manera resumida es eso, vamos a añadir este pequeño fragmento de código que nos permite obtener un VH en una variable de JavaScript y asignarla en el documento en una variable de CSS con los valores en píxeles. Así podremos decir realmente la altura del navegador. Así que me copio esto y vamos a nuestro código. En nuestro contexto teníamos esta función de aquí que se lanzaba al acceder a nuestra web y además de eso, cuando el usuario hacía resize en el navegador, pues obteníamos otra vez esos valores y se volvían a setear. Entonces lo que vamos a hacer aquí es añadir ese pequeño fragmento de código que hemos visto, que sería el siguiente. Aquí lo que estamos haciendo es obtener el 1% de la altura del navegador en píxeles, porque lo multiplicamos por 0,01, entonces ya tendríamos ese 1% del total de la altura, y en esta variable la vamos a asignar en una variable de CSS. Entonces lo que hacemos es al documento asignarle en los estilos una propiedad nueva que es una variable de CSS que se va a llamar $VH para simbolizar que es un VH y le asignamos ese valor en píxeles, que es ese valor que acabamos de calcular. Además, esta función, como estamos lanzándola al acceder a la web y cuando se haga resize en el navegador, como puedes ver aquí, que se estaba lanzando esta función, que ya vimos vídeos atrás, entonces este código también se va a lanzar cuando se haga resize. Eso quiere decir que nuestra variable se actualizará si cambia el tamaño del navegador, que es lo que nos interesa. De hecho, en el artículo que te dejaré en la descripción, te comenta que esto hay que añadirlo también en el evento de resize del navegador, porque si no, lo tendrías desactualizado este valor de aquí, entonces no te serviría. Mira, en el artículo, como te he dicho, lo comentaban, que en el evento del resize del navegador vuelvas a calcular ese valor. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestro código donde utilizásemos la variable de VH de CSS, cambiarla por un cálculo que ahora te voy a enseñar. Esto es lo que he añadido. Aquí lo que estamos haciendo es un cálculo para establecer que esa variable que acabamos de calcular en píxeles, que es 2-VH, multiplicarla por 100. Entonces nos dará el valor real del navegador en píxeles, y eso es lo que se establecería aquí. Si esta variable de CSS no estuviese asignada, por lo que sea, entonces utilizaríamos un VH normal de CSS y al multiplicarse por 100 tendríamos esos 100 VH normales que teníamos antes. Y además de esta altura dejamos este valor aquí como fallback para navegadores antiguos. Si aquí hubiesen 40 VH, teníamos 40 VH, yo lo que quiero realmente es multiplicar mi variable de 1 VH por 40 para tener 40 VH. Entonces, si tuviésemos en algún sitio 40 VH, pues haríamos esto. Si tuviésemos 60, pues multiplicaríamos por 60. Dicho eso, ahora voy a añadir en todos estos archivos, que puedes ver que se estaba utilizando antiguamente 100 VH, este cálculo que acabamos de ver. Vale, pues ya los tenemos todos. Creo que no me he dejado ninguno. Además de eso, voy a añadir un pequeño ajuste en nuestro contexto principal, añadiendo lo siguiente, mira. Lo que estoy haciendo aquí es exportar este hook y no tener que estar usando allí en cada componente que quiera utilizar el contexto, el useContext de React. Así directamente accedemos a al contexto de esta manera y no hay que importar esta dependencia de React en cada componente. He visto que era un poco más óptimo de esta manera, que lo he visto en algunos sitios, y nada, vamos a cambiarlo. Al utilizar useContext hay que añadirlo en este archivo, hay que importarlo, entonces vamos a añadirlo de esta manera. Si no, nos daría error. Vale, y ahora vamos a ir a los componentes donde utilizamos el contexto y vamos a cambiar por el hook que acabamos de crear.
Mira, en el block about estábamos utilizándolo de esa manera que te he dicho, que era utilizar el hook de useContext y el contexto que habíamos creado. Ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. De esta manera queda mucho más limpio el código. Ahora lo que tenemos que hacer es, en vez de importar el contexto en sí, importamos ese hook que ya tenemos en nuestro contexto y además de eso podemos borrar el useContext de las dependencias de React. Pues voy a hacer esto mismo en todos mis componentes y bloques que tenía en el código. Vale, pues ya lo tenemos. Vale, otro ajuste importante que hay que hacer es en el componente Gallery que no se borraba bien las animaciones de scroll trigger, porque cuando se desmonta este componente lo que estoy haciendo es borrar el scroll trigger que tiene el ID cGallery, que puedes ver aquí de la variable p, pero teníamos dos animaciones de scroll trigger, que una era pues este scroll trigger con el ID p, es decir, este es el que se está borrando, pero había otra más que habíamos añadido que es esta de aquí. Y esta tiene un ID diferente, por lo que esta nunca se estaba borrando. Así que vamos a añadir algo de código aquí para que se borre también ese scroll trigger. Esto es lo que he añadido. Aquí lo que hago es obtener todos los scroll triggers en el momento en el que se lanza esta función, que es cuando se desmonta este componente, y me guardo todos esos scroll triggers en esta variable. Si existe esa variable, hago lo siguiente. Recorro todos esos scroll triggers y cada iteración será un scroll trigger en concreto. Lo primero que hago es mirar si ese scroll trigger existe, hago esta comprobación y después, si existe, quiero acceder de ese scroll trigger a sus variables, al ID, y lo comparo con mi variable del componente que era cGallery. Entonces, si el scroll trigger que estamos iterando es uno de cGallery, o sea, uno que tiene el ID cGallery, que en principio solo hay uno, que debería ser este, lo que hago es borrarlo, entonces sí que lo borro. Y de la misma manera borro el otro scroll trigger que estábamos generando en este componente, comparándolo con el ID que toca, y si existe, pues lo borro. De esta manera sí que se borran bien los scroll triggers de este componente y queda todo limpio. Esto podría traer algunos problemas a nuestro código y lo mejor que podemos hacer es limpiarlo bien y olvidarnos. También teníamos un pequeño fallo en el componente TextOverImage, que fue el vídeo anterior a este, de la serie en esta serie de vídeos, y era que nadie me dijo nada, por cierto, muy mal, me teníais que haber comentado que había aquí un fallo, y el fallo es el siguiente. Cuando estoy estableciendo las animaciones, estoy accediendo a esta clase, pero de todo el documento. Entonces, si hubiesen más componentes de este tipo, accedería a todos esos nodos, porque no estamos distinguiendo qué es el de este componente concreto. Entonces, esto ataca a todo el documento. Y esto es un problema, esto sería un fallo. Y además de eso, aquí hacemos lo mismo en esta animación. También estábamos atacando de todo el documento el selector que tenga esta condición. Y un poquito más abajo también hacíamos esto, que es lo mismo que aquí arriba. De todo el documento, el que cumpla este selector. Para solventar esto, podemos hacer lo siguiente. Lo primero que podemos hacer de este componente era obtener todos los envoltorios de imagen, que era con este selector. Fíjate que este es el selector que nos interesa, pero ya no es de todo el documento, sino de este componente concreto, que me escoja, que me encuentre todos los nodos que tienen esta clase. Entonces, ahora sí que tenemos aquí todos los nodos que nos interesan. Entonces, ahora lo que hacemos es sustituir este selector por los nodos que yo quiero que ataque esta animación, y también lo hacemos aquí abajo. Y ahora solo nos faltaría corregir esto de aquí. Para corregir esto lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí lo que estoy haciendo es obtener el envoltorio de imagen actual, porque estamos en un bucle y lo que quiero es, de ese nodo que estoy recorriendo, que es este de aquí, quiero obtener un selector concreto que hay dentro de este nodo concreto de este componente, que es este selector de aquí. Entonces esto sí que me devolvía el envoltorio de imagen actual para esta iteración. Y este es el nodo al que quiero yo atacar con la animación que tenía aquí del vídeo anterior. Entonces lo que vamos a hacer es quitar este selector de aquí, porque esto hacía referencia a cualquier sitio de mi documento, y lo que quiero es atacar a este nodo. Entonces borramos esto y asignamos esto. Entonces esto sí que establece la animación a este nodo en concreto, de este componente. Si hubiesen otros, no afectaría este código. Vale, ya hemos corregido esos fallos, que aún queda alguno, pero me lo dejo para siguientes vídeos. De momento vamos a seguir y vamos a solventar también esto de aquí, que es actualizar nuestros paquetes de nuestro proyecto, porque ahora mismo empecé hace tiempo y están desactualizados. Entonces vamos a actualizar todo nuestro package.json con todas las librerías para tenerlas en funcionamiento, pero con las versiones más recientes. Para hacer eso puedes hacer con este paquete un simple comando y te lo hace. Entonces lo importante es que tengas este paquete de manera global instalado. Entonces aquí
te lo comentan cómo se hace. Fíjate que simplemente es hacer esto. Te dejaré este enlace en la descripción para que lo tengas para copiar y pegar, entonces no te preocupes. Pero sería lanzar este comando en la terminal. Yo ya lo he hecho, ya lo tengo instalado y ahora puedo hacer lo siguiente. En la terminal ahora, teniendo este paquete instalado de manera global, puedo hacer lo siguiente, que es ncu y -u. Esto lo que hace es darnos los paquetes para actualizar y la versión que se va a actualizar si lo hacemos. Entonces, lo que vamos a hacer, una vez hemos lanzado eso, es lanzar npm install. Entonces, nos instalará esos paquetes actualizados. Perfecto, ahora tenemos todos los paquetes que teníamos en el proyecto actualizados. Ya podemos seguir. Vale, ahora sí, vamos a añadir el scroll virtual a nuestro proyecto. Para hacerlo, utilizaré la librería de Locomotive Scroll para ayudarme con ese control del scroll virtual, de ese efecto. Y si no conoces, como te he dicho antes, lo que es el scroll virtual, ni esta librería, ni nada, en el anterior vídeo te lo explico todo al detalle. Entonces te recomiendo que lo veas porque voy a basarme en que ya lo has visto. Entonces instalamos la librería con este comando y seguimos. Vale, instalamos la librería y además la guardamos para que siempre la tengamos disponible. Vale, pues ya la tenemos instalada. Vamos a dejar corriendo el servidor de desarrollo. Vale, lo primero que vamos a hacer es añadir el archivo de CSS de la librería en nuestro proyecto. Para hacerlo lo hacemos en el archivo app de Next. Lo primero que voy a hacer es mover los CSS que tenía, porque los tenía aquí arriba y no me gusta tenerlo mezclado con el JavaScript. Entonces vamos a añadirlo aquí. Y además de eso voy a poner el normalize antes de la fuente y voy a añadir ahora la librería. La tengo por aquí y se añadiría así. Vale, repasando lo que teníamos aquí era el archivo de normalize, que es una librería externa para normalizar los estilos del navegador, nuestra librería de Locomotive, que también es externa, la fuente de pago y los estilos de Bemit que teníamos de todo nuestro sistema de Bemit. Vale, entonces lo que voy a hacer ahora es añadir el scroll virtual, pero dentro de cada archivo de página. Y esto es así porque necesitamos que el scroll virtual esté en la página para que se monte cuando se visualice la página y cuando cambiemos de página se desmonte ese scroll virtual y se monte en la página nueva. Esto lo haremos así porque he estado probando no haciéndolo así y daba muchos problemas. Teniendo el scroll virtual por aquí de manera global no funcionaba bien, por lo menos yo no he conseguido que funcione bien y de hecho he visto otros desarrolladores cómo lo hacían y también lo hacen dentro de cada página de Next en este caso. Entonces vamos a hacerlo con ese enfoque. Para hacer la inclusión del scroll virtual voy a crear un bloque superior que lo voy a llamar layout para incluir allí el scroll virtual y de una manera más fácil incluirlo en las páginas. Esto ahora lo verás en un momento, mira. Creo el componente layout, como siempre, con su JavaScript y su archivo de SAS. Dejo añadido aquí el SAS si fuese necesario añadir algo, que en principio no. Y este será su JavaScript, el HTML que tendrá el bloque layout que acabamos de crear. Aquí lo que hago es importar ese bloque que aún no existe del scroll virtual, que ahora lo crearemos, y lo que hace es pintar el tag main con el nombre de clase del bloque que estamos ahora, que es el bloque layout. Dentro tendrá la inclusión del scroll virtual, toda la funcionalidad que tenga que tener, y dentro el HTML de la propia página. Vale, pues vamos a incluir el bloque layout en nuestras páginas y después crearé el scroll virtual. Mira, este es el archivo index.js, que era la home de nuestro proyecto. Lo primero que hago es incluir el bloque layout que acabamos de crear y sustituyo este fragmento que tenía en la home, el HTML, por el bloque layout, que es el que queremos incluir. Entonces esto quedaría así. De esta manera queda muy limpio el código, simplemente incluimos el layout común de nuestras páginas y ya el bloque layout se encarga de pintar el scroll virtual y si fuese necesario alguna cosa más, pues también lo haría. Vale, pues entonces esto mismo que acabamos de hacer aquí lo hago en las diferentes páginas que tenemos. Vale, pues ya tenemos incluido el bloque layout en todas nuestras páginas. Antes de que se me olvide, incluyo en la capa de bloques de Bemit este nuevo archivo de SAS que hemos creado, que es el bloque layout. Entonces dejamos incluido ese archivo de SAS. Vale, pues añado al Excel que teníamos este nuevo bloque para tenerlo allí controlado de que se hizo en algún momento, con una pequeña descripción y seguimos. Vale, ahora vamos a añadir este bloque a nuestro código. Vamos a generar la carpeta y los archivos que tiene este bloque y sería así, mira. Ya tengo los dos archivos creados
voy a añadir el sash necesario, que sería el siguiente. Vale, pues aplico estos estilos para nuestro scroll virtual, que realmente aquí lo único que estoy aplicando es una altura mínima de 100 VH, pero con nuestro cálculo que hemos visto antes, con lo de la variable de CSS 2-VH, para establecer la altura real del navegador, esta clase le añade locomotive al HTML una vez se ha ejecutado el código de locomotive y entonces está funcionando el scroll virtual. Y entonces entrarían en juego estos estilos. Además de eso, voy a dejar maquetada la barrita de scroll que nos añade locomotive, que nos la añade con este selector. Qué casualidad, ¿no? Que los creadores de la librería, esta librería tan chula, utilicen Bemit. Será casualidad, pero bueno, recuerda que tengo un curso de Bemit por si te interesa, más que nada, pero bueno. Dicho eso, los estilos no son nada en especial, simplemente quito margen, le pongo un ancho bastante pequeñito para que sea muy finita la barrita, le quito el borde radius que tiene por defecto, la sitúo a un píxel de la derecha para que no esté pegada y se vea ahí un píxel de separación. La opacidad se la asigno a 1 porque tenía un poco de opacidad por defecto estos estilos, y le asigno color negro de nuestra web. Además de eso, dejo incluido este archivo que acabamos de crear en nuestros estilos. Vale, y ahora vamos a ver el JavaScript. Mira, te explico línea a línea lo que he añadido aquí. Lo primero que hago es importar React. Después incluyo el módulo de Next Dynamic para hacer importaciones dinámicas. Esto nos servirá, como ya vimos vídeos atrás en el del cursor, si no recuerdo mal, una importación dinámica de este estilo. Aquí lo que hacemos es importar de manera dinámica este módulo, este paquete, y esto lo que nos permite es que no queremos que se renderice en el lado del servidor. Es decir, solo queremos que se renderice en el lado del cliente. Esto es importante porque este módulo de aquí incluirá la librería de Locomotive, y esa librería accede, por ejemplo, al document, y como document no existe en el lado del servidor cuando se está renderizando, tenemos que delegar esa renderización al cliente únicamente, porque si no nos dará un error. Dicho eso, este sería nuestro bloque. Aquí lo que hacemos es aceptar por propiedades children, que sería el HTML interno de este bloque, creo esta constante para el nombre de la clase de Bemit y añado lo siguiente. Añado este div, que sería nuestro bloque y que dentro tiene todo el HTML de la página concreta. Por ejemplo, si estamos en la home, pues todo ese HTML de la home estaría aquí dentro en children. Si estuviésemos en la página 404, pues aquí en children estaría la página 404. Además de eso, añado a este bloque, a este nodo en concreto, este atributo para que Locomotive sepa que este es el nodo que tiene el scroll virtual y es aquí donde se va a aplicar nuestro transform, la animación del scroll virtual. Una vez tenemos nuestro bloque y todo el HTML pintado, como hermano, para que no influya en este nodo, añadimos ese bloque que se importa únicamente en el lado del cliente. Entonces esto se pintará solo en el lado del cliente y esto ya se pinta desde el servidor. Entonces lo tenemos así separado y uno no influye en el otro. Entonces aquí podemos incluir lo que necesitemos, que solo se va a pintar en el cliente, como te digo. Sé que me estoy repitiendo un poco, pero es importante que quede muy claro. Vale, pues ahora vamos a generar este archivo en esta misma carpeta y ver qué tiene. Lo incluyo dentro de la carpeta del scroll virtual porque como es un archivo que hace referencia también al scroll virtual, lo dejo aquí preparado. Mira, este es el código que tendremos. Lo primero que hago es incluir React y el hook useEffect porque lo utilizaremos. Incluyo la librería de scroll trigger, incluyo la librería de Locomotive Scroll y también incluyo este hook que hemos visto antes para acceder a nuestro contexto global. Por un lado tendremos esta función, que ahora te la explico, y por otra lo que es el bloque que se exporta y se incluye en el scroll virtual. Esta función lo único que va a hacer es crear una instancia de Locomotive Scroll con los parámetros necesarios. Esto te lo expliqué en el vídeo del scroll virtual que hice recientemente en el canal, te recomiendo que lo veas. Lo importante aquí es saber que estamos atacando al nodo que tenía este atributo. Es decir, estamos atacando al bloque scroll virtual. Entonces aquí es donde se generará la animación del scroll. Vale, dicho eso ya tenemos el scroll creado, que sería este, y ahora lo que añado es ese pegamento, por así decir, que era necesario para unir GreenShock con Locomotive, que también te expliqué detalladamente en el vídeo anterior. Lo importante aquí es que veas que estamos utilizando del Locomotive Scroll la propiedad .el para acceder al nodo donde se ha montado el scroll virtual y eso es lo que le pasamos a nuestro scroll trigger para su método scroller proxy. Vale, una vez tenemos el código de la unión de scroll trigger con Locomotive, lo que hacemos es retornar nuestra instancia de Locomotive Scroll. Vale, una vez tenemos esa función que añade nuestro scroll virtual a nuestra web, vamos a ver qué hace nuestro bloque. Aquí lo que hacemos es lo siguiente. Lo primero, creo este bloque y luego lo exporto por defecto de esta manera.
Aquí lo que hago es acceder de nuestro contexto a este método que aún no existe, pero ahora lo crearé, y ahora te diré el por qué. Luego creo este useEffect que solo se lanzará cuando se haya montado el bloque, y este bloque no pinta HTML, por eso retorno null. Lo que nos interesa es lo que hace, las funciones que hace. Este useEffect, que es donde se concentra todo, hace lo siguiente. Lo primero que hacemos aquí es lanzar esa función que hemos comentado antes para generar una instancia de Locomotive Scroll en nuestra web, es decir, añadir el scroll virtual a nuestra web, y además de eso, sincronizar Scroll Trigger con Locomotive, y además de eso nos retornaba esto la instancia de Locomotive Scroll. Entonces la guardamos aquí. Creo esta función para actualizar Locomotive Scroll, esa instancia que hemos creado, pero solo si existe previamente, si no, no se lanzará ese actualizar Locomotive. Después añado a Scroll Trigger que por defecto todas las animaciones que se registren tengan la propiedad Scroller apuntando a nuestro nodo virtual. De esta manera no tengo que ir a todas las animaciones que ya tenemos registradas añadiéndole esta propiedad de Scroller. Después añado esta línea que lo que hace es decirle a Scroll Trigger que añada una escucha de este evento y cuando se lance esta función que habíamos registrado antes para actualizar nuestro Locomotive. Después lanzamos este método de Scroll Trigger para actualizar todas las animaciones que ya estuviesen registradas hasta este momento. Además de eso, lo que hacemos aquí es setear nuestra instancia que acabamos de crear de Locomotive a nuestro contexto global, y lo hacemos con este método que ahora crearé en el contexto. Esto lo hago para tener esa instancia que acabamos de crear en nuestro contexto global y así cualquier componente poder acceder a esa instancia de Locomotive si fuese necesario, que de hecho ahora lo veremos que sí que la necesitaremos. Y cuando se desmonte este bloque lanzaremos esto de aquí. Aquí lo que hago es decirle a Scroll Trigger que borre esa escucha de este evento que tenía esta función asociada. Después lanzo este método de nuestra instancia de Locomotive para borrar el scroll virtual. Y por último lanzo este método para guardar en nuestro contexto que ya no hay una instancia de Locomotive. Vale, pues vamos a añadir ahora a nuestro contexto este método. Mira, lo hago de esta manera. Aquí tendremos nuestra instancia de Locomotive accesible para cualquier componente y con este método pues para setear esa instancia. Solo nos falta exponer esto a nuestro proveedor. Si accedemos al navegador podemos ver lo siguiente. Como puedes ver, se está aplicando el scroll virtual porque fíjate que está la barrita de la derecha ya maquetada, pero no se está aplicando la animación de nuestro slider. Entonces vamos a ir a corregir eso. Mira, aquí puedes comprobar que se está aplicando el scroll virtual cuando hago scroll. Fíjate que voy a hacer scroll y va a aplicarse ese transform en el eje Y. Lo que tenemos que hacer ahora es decirle a nuestras animaciones que dependen de si está montado el scroll virtual. Y fíjate qué palabra utilizo, dependen. Eso quiere decir que tenemos que ir a nuestros componentes que se estaban registrando las animaciones con Scroll Trigger y decirle que como dependencia le vamos a pasar esa instancia del Locomotive Scroll. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Accedo de esta manera a esa instancia del scroll, la añado como dependencia en mi useEffect y además cambio esto. Lo que estoy haciendo aquí es que cuando exista esa instancia de scroll, entonces se registra mi animación. Pero mientras no existe esta instancia de scroll, no se registra aquí ningún tipo de animación. Por lo que solo se va a montar la animación cuando se haya seteado mi scroll virtual. Si accedemos ahora al navegador, podemos ver lo siguiente. Fíjate que ya se aplica ese scroll virtual, como puedes ver con la barrita de la derecha, y la animación del slider sigue funcionando perfectamente. Mira, aquí puedes comprobar que se está aplicando el scroll virtual al hacer scroll. Por cierto, no sé si te lo he enseñado antes, pero aquí puedes ver que se ha establecido esa variable de CSS de VH para hacer los cálculos pertinentes. Y desde móvil se ve así. Uf, qué guapo, ¿eh? Madre mía, qué guapo está quedando esto. También puedes comprobar que en móvil se está aplicando el scroll virtual. Solo nos faltaría ir a todos los componentes donde estábamos registrando animaciones con Scroll Trigger y hacer esto que hemos hecho en el slider. Así que voy a hacer eso ahora mismo. Mira, en el componente Gallery también necesitamos esta comprobación porque tenemos aquí, como puedes ver, una animación de Scroll Trigger generada. Ahora queda así en el componente de Galería. También lo necesitamos en el componente de anterior y siguiente. Y también el componente de título. Mira, en una página de proyecto se ve así.
La verdad que está quedando muy chulo. Como puedes ver, todas las animaciones siguen funcionando, pero en este caso ya tenemos el scroll virtual añadido. Y fíjate qué bien queda, qué suave queda todo. Mira, esta página en móvil se ve así. Y por ejemplo, la página de Legal Terms se ve así. La verdad que hasta apetece leerse este texto. Bueno, pues ya está, ya hemos conseguido añadir el scroll virtual a nuestra web con Next, con Bemit, con el cursor, unas animaciones muy chulas, un diseño muy guapo y nada, esto yo creo que se merece un buen like, ¿no? Y suscríbete si no lo has hecho ya. Hay una cosa más que se me estaba olvidando, a maquetar.